Es David Sanabria y en el día de hoy vamos a hacer el tercer periodo de la nivelación de química. Bueno, la primera página es la 116 y el primer punto nos dice, en la imagen aprecias cuatro compuestos moleculares, hidrógeno, agua, amoníaco y metano. Responde las preguntas con base a ella. Las preguntas dicen, si todos los compuestos tienen hidrógeno, la masa de las moléculas es la misma, ¿por qué? Una molécula y un mol de CH4 tienen el mismo número de átomos de H, explica. Mis respuestas fueron las siguientes. No es la misma. ¿Por qué? Porque la masa molecular se obtiene sumando las masas atómicas relativas de todos los átomos que forman dicha molécula. Por lo tanto, esta varía dependiendo de la cantidad de átomos de hidrógeno que tenga la molécula. Y mi respuesta para el B fue, no tienen el mismo número de átomos de hidrógeno, ya que el metano tiene 4 átomos de hidrógeno y solo un mol de metano contiene 4 moles de hidrógeno, que equivalen a 4 veces 6,022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. El segundo punto nos dice lo siguiente. Con el siguiente modelo molecular, determina la masa molecular, la masa molar, fórmula empírica y la composición porcentual de los elementos. Recuerda que negro es C, blanco es H y rojo es O. C2H6O es igual a etanol, que es la fórmula empírica. Bueno, para solucionar esta, lo que hice fue separar los elementos que hay en el compuesto C2H6O, que serían carbono, hidrógeno y oxígeno. En carbono tenemos 2, en hidrógeno 6 y en oxígeno 1. Lo que hicimos fue tomar el peso atómico, que lo podemos encontrar en la tabla periódica, tomar el peso atómico de cada uno de los elementos de este compuesto y multiplicarlo por el número que nos acompaña el elemento. Entonces nos daría que carbono es 12.011, hidrógeno nos daría 1.00794, oxígeno 16.9994. Esos serían los masas atómicas. Y el resultado de estas multiplicaciones serían los siguientes. En carbono sería 24.022, en hidrógeno 6,04764 y en oxígeno sería 16,9994. Y el resultado en general sería 47,06904. Vamos a hacer este mismo procedimiento con la masa molar, solo que esta vez le vamos a añadir los términos G slash o diagonal mol a cada uno de nuestros términos. Lo siguiente que vamos a hacer es hallar la composición porcentual, y esta tiene una fórmula que es peso atómico por número de átomos, eso dividido por peso molecular y eso multiplicado por 100. Y los resultados serían estos. De C2H6O sería igual a 12 por 2 sobre 47 por 100. Esto nos daría un total de 51,06%. Siguiente es 6 por 1 sobre 47 por 100, que nos daría 12,76%. El siguiente, 16 por 1 sobre 47 por 100 igual a 34,04%. Esta sería la composición porcentual. El tercer punto nos dice lo siguiente. Explica cómo se relaciona la palabra isótopo con la masa atómica de acuerdo con su etimología. Mi respuesta para este fue: un isótopo se refiere a los átomos de un mismo elemento. Cuando la cantidad de neutrones en el núcleo varía, el número másico también varía, así se diferencia un isótopo de otro. El cuarto punto nos dice lo siguiente.
En una clase de química, el profesor llevó un mol de varias sustancias: agua, azufre, zinc, azúcar y cobre. Antes de iniciar la observación, pidió que los estudiantes que escribieran algunas hipótesis sobre el contenido de los recipientes. Entonces tenemos azufre, azúcar, cobre y zinc en mismas cantidades. Hubieron 4 estudiantes que hicieron sus hipótesis. Marta indica que todas las masas de las sustancias son iguales porque en todos los recipientes se encuentra un mol. Julián indica que todos los recipientes se encuentra la misma cantidad de partículas. Laura indica que las masas de cada recipiente son distintas porque cada sustancia es diferente, así haya un mol de cada una. Y Hernando afirma que donde hay mayor cantidad de masa, hay un mayor número de partículas. Nos dan 2 preguntas. ¿Cuál estudiante está equivocado y por qué? Y la otra es: explica cuál hipótesis consideras que es la más acertada. Mi respuesta para el primero es: el mol es la unidad con la que se mide la cantidad de una sustancia. Por lo tanto, la que está equivocada es Marta, porque así haya un mol de cada sustancia, la masa varía porque son sustancias diferentes. Y mi respuesta para la B fue: teniendo en cuenta que la anterior hipótesis más acertada es la de Laura, porque las masas varían dependiendo de cada sustancia. La última pregunta de la página 116 es: explica con tus palabras el significado de la palabra molécula teniendo en cuenta su etimología. Mi respuesta fue: la molécula es un compuesto resultante de unir al menos 2 átomos en una configuración definida por medio de enlaces que pueden ser covalentes o iónicos. A continuación vamos a pasar unas tomas de todas mis respuestas en total de la página 116. Para la página 117 nos están pidiendo que hagamos el punto 6 y el punto 8, ya que el punto 7 es un laboratorio. Entonces el punto 6 nos dice: completa la siguiente tabla. En este punto nos están dando solamente estos compuestos y lo que nos estaban pidiendo era llenar este resto de la tabla. Esta y esta la usamos con la misma fórmula para hallar los puntos anteriores. El octavo punto nos dice: los compuestos de origen orgánico se caracterizan por presentar varios átomos de carbono en sus moléculas. Algunos ejemplos son la serotonina y la dopamina. Teniendo en cuenta la información que brindan las imágenes, pueden concluirse que la sustancia que tiene mayor porcentaje de carbono es... Mi respuesta fue la A, la serotonina, porque tiene mayor cantidad de masa y mayor número de carbonos en su fórmula. Como podemos ver acá, yo hice la operación de cada una de la serotonina y de la dopamina y pudimos llegar al resultado de que la serotonina tiene 68% de carbón y la dopamina tiene 62% de carbón en su fórmula, por lo cual la serotonina tiene más. Y como último puesto de la página 117 tenemos un mapa conceptual. Como podemos ver, ahí ya tengo rellenos todos los espacios que le hacían falta al original que está en el libro. De esta forma pasamos a la página 121. La 121 en el octavo punto. Dice: resuelve los siguientes ejercicios. Dice el A: calcula el porcentaje en masas de cada uno de los elementos presentes en cada compuesto. Para poder solucionar tuve que poner el elemento igual a el peso atómico por el número que acompañaba el elemento sobre
la confusión que tuve atrás, lo siento, fue otra vez. Lo que hice fue tomar el elemento igual a el peso atómico, multiplicarlo por el número de átomos que tiene el elemento, en este caso, y eso dividirlo por el peso molecular, luego todo eso multiplicarlo por 100 y ese es nuestro resultado del porcentaje. De esta manera. Para el B nos vendría quedando de esta manera. Para el noveno punto nos dice, con base en las fórmulas de los siguientes compuestos, responde a las preguntas. En el A nos dice, calcula el porcentaje de la masa C con los tres compuestos. ¿Cuál de los tres compuestos tiene mayor porcentaje de C? En esta tabla podemos ver las operaciones del compuesto número 1, del compuesto número 2 y del compuesto número 3. Este lo pudimos solucionar haciendo con la misma fórmula del punto 8. El B nos dice lo siguiente. ¿Qué tipo de fórmulas se muestran en la imagen? Mi respuesta fue fórmula empírica. Y por último el C nos dice, escribe las fórmulas moleculares de los compuestos. Y mi respuesta fue CH4, CO2, C6H6. Décimo punto. Resuelve las siguientes situaciones problema. En el A nos dicen, el ibuprofeno es un analgésico que contiene 75,7% de carbono, 8,8% de hidrógeno y 15,5% de oxígeno. La masa molecular aproximada es de 206 g mol. ¿Cuál es la fórmula empírica y molecular del ibuprofeno? Mi respuesta fue esta. La fórmula empírica del ibuprofeno en total es C13H18 y O2. A continuación les voy a mostrar todo el proceso. La B del décimo punto se divide en dos partes. Dice, la fórmula molecular del ácido acetilsalicílico, también llamado aspirina, es uno de los analgésicos más comunes, que es C9H8 y O4. Y la primera pregunta de este es, ¿cuántos moles de aspirina se encuentran en una tableta de 500 miligramos? Y la segunda es, ¿cuántas moléculas de aspirina se encuentran en esa tableta? B1 viene siendo la operación de la primera pregunta de B y B2 es la de pues la segunda parte del punto B. Y como último tenemos C, que dice, una muestra de glucosa C6H12O6 tiene 5,77 por 10 a la 20 átomos de carbono. Y la pregunta es, ¿cuántos átomos de hidrógeno contiene? Acá está la respuesta con las operaciones correspondientes de cada uno. Bueno, eso ha sido todo por hoy y no siendo más, chao.